Así lo dice la moda. Así lo dice la moda. Son las 7 de la noche con 8 minutos. Como ustedes saben, el presidente anunció en Colima una reforma profunda al campo, entre otras cosas. Pero también la Confederación Nacional Campesina va a llevar a cabo el próximo mes de agosto su proceso de renovación de la dirigencia nacional. Son varios candidatos, pero hay un grupo reducido ya en estos meses finales de un proceso que iniciará prácticamente en abril. Marzo es el mes de la presentación de varios de ellos y hay diputados federales, 2 de ellos, senadores de la República, delegados generales del PRI en entidades, pero quien hoy las bases cenesistas dicen es el candidato más sólido para encabezar los destinos de la Confederación Nacional Campesina, se encuentra aquí en el estudio de ABC Radio 760 El Cuadrante, y esta transmisión se llevará de manera simultánea con Radio Lobo, allá en Chihuahua, y en su cobertura en los 67 municipios de la entidad, y particularmente el Distrito 5, con cabecera en Delicias. Es usted, diputado don Abraham, que nos acompaña esta noche en ABC 760. Buenas tardes, representante del 5º Distrito Electoral Federal, con cabecera en Delicias y aspirante a la dirigencia nacional de la Confederación Nacional Campesina. Muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias a usted, muchas gracias al auditorio que nos permite llegar hasta sus hogares por este medio. Efectivamente, los tiempos se vencen, los tiempos estatutarios contenidos en los documentos básicos de la CNC llegan a los términos, y yo espero que en breve se publique ya la convocatoria para renovar la dirigencia nacional de la CNC. Estamos aspirando a dirigir la CNC porque es necesario hacer grandes transformaciones al interior de la Confederación Nacional Campesina para dar respuesta a lo que está pasando hoy en el campo. ¿Cree usted, en los términos que fue planteada en Colima, la reforma profunda del campo en 5 años se pueda consumar? Mire, yo todavía no conozco, le soy franco, en qué términos lo plantearon. Yo solamente vi el anuncio del señor presidente de la República en términos de que no hará modificaciones ni enviará ninguna iniciativa que lleve a la privatización de la propiedad social de la tierra en México. Decirle que las modificaciones al 27 constitucional se hicieron desde los años 90, donde quedó establecido el qué hacer, y creo que lo que tenemos que tener mucho cuidado, por eso aprecio y valoro mucho la declaración del señor presidente de la República, porque lo que tenemos que cuidar es el cómo, que eso no se dé. Yo creo firmemente en la palabra del señor presidente de que no habrá ninguna iniciativa que tienda a la privatización de la propiedad social de la tierra en México. Es usted oriundo del estado más extenso de la República Mexicana. Don Abraham, ¿por qué aspira usted a encabezar? Lo mismo que le preguntó César Camacho Quirós en un restaurante conocido como La Calesa en Chihuahua, le pregunta a la audiencia en voz de este reportero. Bueno, mire, yo soy originario de Chihuahua, soy originario del semidesierto, soy hijo de jornalero agrícola, soy ingeniero agrónomo por profesión, soy productor del sector primario, y decirle que he sido dirigente desde el nivel municipal, regional, estatal y nacional, que he formado parte de la Liga de Comunidades Agrarias de Chihuahua durante muchos periodos. Fui dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias en Chihuahua, he formado parte del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional Campesina también en varios periodos, pero más que eso, hemos vivido en carne propia las circunstancias y las situaciones que se viven en el campo mexicano, donde ser recolector del desierto significa un gran reto para sobrevivir, donde depender de un ingreso en una familia, de un padre jornalero, significa otro gran reto para vivir, donde poder acudir a una escuela pública para estudiar
significó una gran oportunidad que me brindó mi país, pero también un gran reto para poder estudiar. Y después compartir las causas de los campesinos, sobre todo de los más desprotegidos, nos trajo una formación personal que hoy yo estoy plenamente convencido de que, reconociendo todo lo que se ha hecho por el campo mexicano, falta mucho por hacer. Decirle que hay una población muy extensa en jornaleros, en minifundistas, en jóvenes, en mujeres, en transportistas, en técnicos y profesionistas, en artesanos, en fin, en los distintos estratos de la población más desprotegida, que hoy necesitan una atención diferenciada y especial. Y que hoy la voz de estas gentes pareciera que no es escuchada o pareciera que no existe. Por eso la Confederación Nacional Campesina necesita una transformación el reparto agrario para el cual fue constituida la CNC desde 1938. Creo que hoy tiene que asumir una nueva actitud y un nuevo rol que encaje con la demanda actual que tienen los campesinos, toda vez que México y el mundo cambiaron, las necesidades de los productores cambiaron, las reformas con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y con el esquema de globalización económica, el gobierno juega un rol distinto. Y ese alejamiento del gobierno de los campesinos ha sido sustituido solamente por las partes privadas. Se requiere pues una transformación de la CNC con una nueva alianza estratégica con el gobierno y una nueva alianza con los privados del país. Permítame hacer enlaces en la República para conocer si los hombres del campo, quienes cultivan la tierra, conocen de su perfil. Vamos a enlazarnos precisamente con José Castillo, quien ya se encuentra en la línea. Don José, gracias por aceptar esta comunicación con ABC Radio 760. Buenas tardes para usted. Buenas tardes, gracias a ustedes por tomarme la llamada. Don José, estamos consultando a los hombres del campo en la República Mexicana si tienen conocimiento que el próximo mes de agosto se va a renovar la Confederación Nacional Campesina y si también conocen a sus candidatos. Sí, desde luego, señor. Para usted, ¿quiénes en la perspectiva del rubro en el que usted se involucra con el campo deben encabezar una CNC que se muestra, desde mi perspectiva, rezagada en muchos rubros? Bueno, pues tiene que ser gente que esté comprometida primero con los productores. Nosotros somos productores de frijol. Tiene que ser gente que esté comprometida pero sobre todo que sepa de los asuntos del campo. Hay senadores que dicen conocerlos, pero se sabe que son promovidos para una continuidad, aunque ya no con el actual secretario. Díganos usted, que pronuncie nombres, ¿quiénes son los candidatos adecuados para alcanzar la CNC? Mire, hasta ahorita todos los candidatos que han estado apareciendo son buenos. Abraham, por ejemplo, es bueno, el diputado Abraham es bueno. ¿Por qué decimos eso? Pues porque conoce de los asuntos. Nosotros somos productores de frijol y él conoce perfectamente bien de los asuntos del campo y de los productores de frijol. Yo considero que todos los candidatos son buenos, salvo que hay algunos que tienen más conocimiento que otros, ¿verdad? Esa es la expresión de José Castillo. Vamos a un corte rápidamente, regresamos en 2 minutos. Hay más expertos, conocedores del campo, como el CEO Pedro Díaz Hartz, pero en 2 minutos, y con nuestro invitado aquí en la Mira 760, con José Castillo, quien es el dirigente nacional de productores de frijol. Adelante, don José, las preguntas son de ustedes como los hombres y los productores del campo. Le escucha el aspirante a la dirigencia nacional de la Confederación Nacional Campesina, el diputado por el 5º distrito en Delicias, allá en Chihuahua, don Abraham Montes. Adelante, don José Castillo, de la dirigencia nacional de productores del frijol. Muchas gracias. Mire, yo quisiera, aprovechando, hacerle una pregunta al diputado. Los productores de frijol del país producimos siempre en desventaja. Cuando no llueve, perdemos lo que invertimos para producir. Cuando la lluvia nos favorece, como en el ciclo primavera-verano reciente, estamos ante una situación muy complicada. Ahora que la producción de frijol
y que ahora que producimos frijol en este ciclo que le menciono, el precio del frijol se cayó. El frijol no vale. De llegar a usted, señor diputado Abraham Montes, a la presidencia de la Confederación Nacional Campesina CNC, ¿qué hará respecto al proceso de comercialización del frijol? Muchas gracias por su pregunta. Agradezco mucho su llamada, José Castillo. Y decirle nada más lo siguiente. Se requieren políticas públicas al campo. Las políticas públicas no pueden ser sustituidas por programas ni anuales, ni trianuales, ni sexenales. Requerimos políticas públicas. Y una de las políticas públicas debe de ser la de los procesos de comercialización de la producción primaria en el país. Y dentro de esta producción primaria está el frijol. Es necesaria una política pública que dé atención al mercado interno, porque dando atención al mercado interno vamos a poder atender a los productores, vamos a poder atender a los consumidores, vamos a generar que no estemos dependiendo de la producción de otros países, vamos a propiciar que exista disponibilidad de alimentos, pero además una disponibilidad acompañada de acceso a los alimentos. Es necesario para el tema del frijol involucrar al gobierno con las compras institucionales. Consume DICONSA, consume la Secretaría de la Defensa Nacional, consume el ISSSTE, consume el IMSS, consumen los DIFs, consumen los reclusorios. Todas estas son instituciones consumidoras de este producto, señor Castillo. Sí. Y debo decirle que la política pública debe de atender mercado interno privilegiando la comercialización de la cosecha nacional, el consumo de la producción nacional a bajos precios o accesibles a los consumidores. Así pues, una política pública a favor de la comercialización, donde por supuesto esté incluido el esquema para el frijol. Le agradezco, ingeniero José Castillo, dirigente nacional de productores del frijol, este planteamiento. Le vamos a seguir consultando con nuevos ejercicios de comunicación víspera del relevo en la CNC, y buenas tardes para usted, ingeniero. Muchas gracias. Seguimos en la línea telefónica con los conocedores del campo. Así planteamos este ejercicio de comunicación con usted, aspirante a la dirigencia nacional de la CNC. A continuación, el ingeniero Pedro Díaz Hartz, dirigente nacional de productores de arroz. Ingeniero, le agradezco aceptar al 760 del cuadrante en la República Mexicana y en Chihuahua. Radio Lobo, buenas noches para usted, ingeniero. Buenas noches, y le agradezco mucho el haberme tomado la llamada. Yo creo que es de suma importancia lo que se está tomando en cuenta, y de veras felicito por el programa, porque yo creo que son de los programas que necesitamos para saber qué es lo que está pasando en nuestro campo mexicano. Ingeniero, esta noche nos acompaña el aspirante a la dirigencia nacional de la CNC, diputado federal por el 5º Distrito de Chihuahua, don Abraham Montes. Usted tiene las preguntas, usted conoce mejor que nosotros el tema relativo al arroz. Adelante, ingeniero. Pues sí, antes que nada, muy buenas noches, diputado Abraham, mis saludos afectuosos. Sabe que usted es de mis simpatías y creo que lo considero un buen prospecto para llegar a la dirigencia de la CNC. Yo quisiera hacerle unas dos preguntas muy importantes. La primera sería, en caso de llegar usted a la CNC, ¿qué acciones tomaría para el uso eficiente y el manejo del agua? Y la otra es, ¿qué haría para mejorar al sector campesino marginado? ¿Cómo los integraría al sector productivo? ¿Y qué significan para usted las auténticas ramas de producción en nuestra organización? Adelante, diputado. Muchas gracias. Buenas tardes a Pedro Alejandro Díaz Hartz, del Consejo Mexicano de Productores de Arroz. Muchas gracias, Pedro, por su pregunta. Primero, el tema del agua debe ser un tema considerado ya de seguridad nacional. No puede haber producción, no puede haber vida, no puede haber desarrollo en las ciudades, no puede haber toda una serie de servicios en la industria, en los parques, en fin, sin el agua. Es fundamental que para el tema específico del frijol se establezcan esquemas, Pedro, que apoyen primero la cosecha de agua. Es fundamental la infraestructura nacional para el acopio, el almacenamiento, la conservación del agua. Después, un esquema de conducción y distribución equitativa, justa y igualitaria del agua. Y la conducción
que busque que el agua no se pierda en el proceso. Y finalmente, para el tema de la producción primaria, un uso sustentable del agua, el mejor uso del agua, regar las mismas hectáreas con menos agua o más hectáreas con la misma agua. Es decir, tenemos que aprender a generar una nueva cultura del agua en México. Y para esto tiene que ser otra vez una política pública. Debo decirles que yo, como habitante del estado de Chihuahua, padecemos lo siguiente. En los tratados internacionales que tiene México de agua con Estados Unidos, para nosotros resulta triste y lamentable que en ocasiones estamos sin regar y vemos pasar el agua que almacenamos en nuestras presas, en la infraestructura que se construyó con los impuestos de los mexicanos, solo para almacenar agua que sea entregada a los Estados Unidos para cumplir un compromiso que tiene toda la nación. Y por esto no existe ningún proceso compensatorio a los productores del estado de Chihuahua, ni en tarifa de energía eléctrica, ni en más infraestructura para mejorar los sistemas de riego, ni en mejores equipos para hacer la extracción del agua subterránea, ni en impuestos, en fin, no existe ninguna compensación. Y yo lamento mucho que de pronto tengamos que enfrentar esta situación. Así pues, una política acompañado de una nueva cultura para el agua en México, una política desde la óptica de seguridad nacional. Para el tema de los marginados, Pedro, la mayor parte de los campesinos en México precisamente son marginados. Y estamos hablando de los minifundistas, estamos hablando de indígenas, estamos hablando de los jornaleros, estamos hablando de los que no tienen acceso a la tierra, pero que viven en el campo. Estamos hablando de los jóvenes que hoy se retiran de las comunidades rurales porque no existe la oportunidad de desarrollo y permanencia en la comunidad rural. Y que lamentablemente esta falta de oportunidades en los jóvenes, hay que recalcarlo, es lo que propicia una situación en la que el joven ve como alternativa de ingreso el formar parte de las filas o de los grupos del crimen organizado donde les ofrecen algún ingreso. No tiene nada que perder el joven que no tiene nada en el campo, no arriesga nada, por eso acepta. Fueron las preguntas que agradecemos al ingeniero Pedro Díaz Hartz, dirigente nacional de productores del arroz. Y gracias, ingeniero, le vamos a seguir requiriendo en una nueva comunicación. Buenas noches para usted. Les agradezco mucho, buenas noches, y felicito a mi amigo Abraham, que yo creo que el relevo generacional es una cosa importantísima, y qué gusto me da saber que está preocupándose por el agua y por los jóvenes también. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Pedro, muchas gracias por tu llamado. De la audiencia para usted, ¿cuál es el plan que tienen sobre alimentos transgénicos en México? Jorge Carmona. Los transgénicos es un tema que hay que ver con cuidado. Todo el mundo lo ve solamente desde la óptica de la salud humana. La discusión pública abierta que se da es, ¿hace daño o no a la salud humana consumir transgénicos? Por otro lado, los transgénicos generan la oportunidad de intensificar la producción que garantice el acceso a los alimentos, o por lo menos la disponibilidad de alimentos. El tema es que hay una tercera arista que muy pocas veces, casi nunca se trata, y es los transgénicos que son propiedad, toda esta tecnología, de las grandes empresas privadas. Puede llegarse el momento en el que sean los que tomen la decisión qué sembrar, cuándo sembrar, dónde sembrar, qué tanto sembrar y quiénes puedan sembrar. Es decir, si la tecnología de transgénicos no es propiedad de los gobiernos y de la sociedad en los países, si solamente se queda como propiedad de las empresas privadas, hay que tener mucho cuidado. No voy a hacer que la dependencia alimentaria que se da hoy de México hacia otros países después cambie la dependencia alimentaria de México hacia empresas privadas. Vamos a ir a un corte, me indican, sí, y después de este corte vamos a regresar con los y las actores involucrados en el campo, como será el caso de la dirigente nacional de artesanos, Socorro Oropesa, en 2 minutos, si usted lo permite. Muchas gracias. Son las 7 en el estudio, como ustedes saben, el diputado por el 5º Distrito Electoral Federal en Delicias por Chihuahua, don Abraham Montes. Esta noche, don Abraham, el ejercicio son los productores del campo.
no los reporteros, porque Bien. ellos tienen la profundidad y conocimiento en la palabra, como es el caso de la licenciada Socorro Oropesa, dirigente nacional de Artesanos. Licenciada, le agradezco por tomar esta llamada telefónica aquí en el 760. Buenas noches para usted. Licenciada, ¿me escucha? Buenas noches. Bueno, mientras retomamos la comunicación con ella, plantea usted, escuchábamos en sus propuestas para reestructurar a la CNC, no una C aliada per se al gobierno, sino un actor propositivo, diputado. Sí, por supuesto, mire, la Confederación Nacional Campesina debe de tener su propia voz. Debe de ser una aliada del gobierno y como organización política también debe de ser una aliada del Partido Revolucionario Institucional, por supuesto que sí. Pero en la parte de alianza estratégica con el gobierno, no puede ser caja de resonancia de las declaraciones institucionales o gubernamentales. Tiene que ser la voz de los campesinos. Y en esa alianza estratégica con el gobierno debe de lograr que la voz de los campesinos se conviertan en actos de gobierno. Esa es la transformación que debe de tener la CNC hoy en día. Ese es el rescate al que debemos de ir por la CNC. No para que sea colaboracionista. Hay que colaborar, pero no ser colaboracionistas. Hay que proponer. La demanda debe de estar basada en la propuesta. La propuesta deben ser las banderas de los campesinos. Las banderas de la causa campesina tienen que volverse actos de gobierno. Esa debe de ser la función de la CNC. Por eso quiero ser presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la CNC, para buscar estos acuerdos nuevos que requiere el país, que requiere el gobierno y que requieren los campesinos. Bajo esa perspectiva, su liderazgo en la CNC a partir de agosto, ¿está consciente, diputado Abraham Montes, que México importa casi el 70% de los alimentos que se consumen aquí? Estoy consciente del nivel de importaciones que se da, del nivel de dependencia que existe en materia de producción primaria. Estoy plenamente consciente de qué tanto ha beneficiado el Tratado de Libre Comercio a los mexicanos y a cuáles sectores, y qué tanto ha perjudicado y a cuáles sectores. Estoy plenamente consciente de esto. Por eso se deben de buscar nuevos acuerdos con el gobierno, una relación distinta a la que hay hoy con el gobierno. No una relación de colaboracionismo, una relación para construir, una relación para resolver, una relación que permita cumplir con los valores de la Confederación Nacional Campesina, de la igualdad, de la libertad y la democracia. Una relación que permita acortar las diferencias abismales que hay entre el sector social y el sector privado en la producción primaria. Una relación que permita acortar las diferencias que hay entre los productores mexicanos y los productores de otros países, pero que acorte diferencias, no que divida, no que aleje, que acorte distancias y que acorte diferencias. A mí me queda claro que la base del triunfo y del éxito en los procesos es la unidad. Colega Isabel, por favor, más llamadas de la audiencia para usted, aspirante a la dirigencia nacional de la CNC, don Abraham Montes. Claro que sí, el señor Juan Gerardo Martínez de Valle de Santiago. Él fue presidente municipal y también fue diputado. Licenciado, ¿qué opina de los programas que se han implementado en el área crediticia del campo? ¿Qué opina de que se lo queden las integradoras y no bajan a los verdaderos productores? Y uno de estos que pertenecen a las integradoras se llevó más de 500 millones de pesos para su provecho. ¿Qué opina? Bueno, déjeme decirle que el esquema financiero o de crédito en México para el campo, lo digo con toda claridad, prácticamente no existe. Existe para unos cuantos, para muy poquitos, pero para la masa de productores de país, hoy el sistema de financiamiento o de crédito no existe. Ahí están los jornaleros, ahí están los ejidatarios, ahí están los mayores de 60 años, ahí están los temporaleros, que en las propias
reglas de operación de los programas crediticios de la banca de desarrollo no pasan. Es necesario no solamente una nueva banca de desarrollo o una nueva banca de atención al campo, es necesario una nueva política pública de financiamiento y crédito para toda la actividad primaria. ¿Qué opino de que lo hayan hecho a través de integradoras? Vuelvo a lo que dije hace rato. Cuando el gobierno se aleja, en el sistema de crédito o de financiamiento desaparecen al Banrural. Queda solamente subsistiendo a lucha de la CNC. Como un éxito logramos que se creara la financiera rural. La financiera rural hoy es una agencia de desarrollo, no es un banco, solamente es una agencia de desarrollo. Por eso, últimamente, se ha solicitado la creación del banco que atienda a los campesinos, que ya se aprobó, que ya viene, pero necesitamos que venga con una política pública de financiamiento exprofeso para el campo, exprofeso para los pequeños, para los medianos, para los grandes, para los temporaleros, para los ejidatarios, para los pequeños propietarios, para los indígenas, para los artesanos, para los jóvenes, para todo mundo en el campo, pero como política pública, no como un programa de sexenio, ni como menos como una ocurrencia de algún funcionario o como alguna demanda específica de algún dirigente que logra que se pueda crear un nuevo banco y siente que el problema está resuelto. No, mientras no exista la política pública de crédito exprofesa para el campo, el problema no estará resuelto. Esto es para Radio Lobo en su transmisión de mañana. Diputado por el 5º Distrito de Delicias, don Abraham Montes, ¿en qué beneficiaría a los 67 municipios de Chihuahua en lo general y sus regiones que un paisano llegara a la dirigencia nacional de la CNC? Yo creo que el beneficio sería la lucha de la CNC renovada, transformada, rescatada, con capacidad de propuesta, sería la capacidad de escuchar de la CNC a los campesinos. Y esos 67 municipios de mi entidad, por supuesto que serían escuchados igual que el resto de los municipios del resto de las entidades de la República Mexicana. Claro, todos tenemos, ¿verdad? Donde tenemos nuestro corazón, donde tenemos nuestra raíz. No quiere decir que hubiera preferencias, pero querría decir que tenía un dirigente nacional de la CNC de tiempo completo en su casa, en su estado. Socorro Oropesa es la dirigente nacional de artesanos. Gracias, licenciada, por aceptar la comunicación con ABC 760. Buenas noches para usted. ¿Aún no está Socorro? Sí, licenciada Socorro, ¿nos escucha? Buenas noches. Licenciada Socorro Oropesa, dirigente nacional de artesanos. No, falló de nueva cuenta. A ver, ahora sí. Si no falla esta comunicación, licenciada Socorro Oropesa, buenas noches. Hay otro planteamiento importante en la perspectiva que usted alcance la CNC, llevar a un consejo técnico, profesionistas, para que ellos elaboren y desarrollen los programas respectivos. La CNC dentro de su estructura está como autoridad suprema el Congreso Nacional, como segundo el Comité Ejecutivo Nacional. De ahí se desprende un consejo político, después viene una estructura de ligas de comunidades agrarias, una en cada estado de la República, organismos filiales de jóvenes, de mujeres, de indígenas, de agrónomos, de transportistas, de artesanos y toda una gran cantidad de ramas de producción. Hay una figura en la estructura que es el Consejo Técnico. Este Consejo Técnico debe de ser un consejo abierto, incluyente, donde estén también los expresidentes de la CNC, donde estén los mejores investigadores en materia de desarrollo tecnológico, donde estén el Comité Ejecutivo Nacional de la CNC en pleno. Un consejo que de verdad sirva para aconsejar, reunirse, alcanzar conclusiones y aconsejar y orientar y asesorar a la CNC en la parte técnica. Diputado, ahora nos acompaña el licenciado, ¿sí? Salvador, aún no.
Después de este corte con el licenciado Salvador Rivera, dirigente nacional del Autotransporte Ejidal, no logramos ubicar a Socorro Oropesa, pero ella es la dirigente nacional de artesanos. En la parte final, últimos 2 minutos, vamos a conclusiones con Salvador, ya está, el licenciado Salvador Rivera, dirigente nacional del Autotransporte Ejidal. Licenciado, buenas noches, gracias por aceptar la comunicación con ABC 760. Así es, buenas noches. Licenciado, nos acompaña en el estudio el aspirante a la dirigencia nacional de la CNC, Abraham Montes Cepeda, diputado por el 5º Distrito Electoral de Chihuahua. ¿Por qué en su calidad de dirigente nacional de Autotransporte Ejidal vislumbra en él esa expectativa y los planteamientos que usted desee elaborar? Adelante, licenciado. Bueno, yo le preguntaría a nuestro amigo el diputado cómo apoyaría él como dirigente a los transportistas campesinos organizados en empresa o en forma individual y que obviamente tienen presiones para no existir por parte de los grandes monopolios y que la ley les es adversa. ¿Cómo nos apoyaría? Buenas noches, señor Salvador. Muchas gracias por su llamada y muchas gracias por su pregunta. Yo he comentado que en el campo mexicano existe toda una serie de capas o de estratos de población, entre las cuales yo mencioné precisamente a transportistas. No viven de la tierra, pero son transportistas. Son los que dan el servicio de traslado a las personas del campo hacia las zonas urbanas. Son las que movilizan las cosechas que se obtienen en el campo. Son quienes movilizan los insumos de las zonas urbanas hacia el campo. Así pues, dan un gran servicio para la producción primaria y para los habitantes del campo. Salvador, si yo llego a ser el presidente nacional de la CNC con el apoyo de los campesinos de México, déjeme decirle que tendría que establecerse un acuerdo específico en materia de autotransporte para las zonas rurales, tanto de servicio de pasajeros como de servicio de carga, con algunas cuestiones que yo plantearía en términos de apoyarlos para que verdaderamente el transporte, el flete, no fuera el que encarezca los alimentos que se producen en el campo cuando llegan a las zonas de consumo. Es decir, los transportistas del campo necesitan un trato preferencial en materia de tenencia, en materia de combustible y en materia de impuestos, con la finalidad de que el transporte no sea el que deje inaccesibles los alimentos para quienes viven en las zonas urbanas. Entiendo su problema, Salvador. Soy de un ejido que vive ese problema, lo entiendo perfectamente y estamos en la mejor disposición de trabajar con los transportistas del sector campesino. Le agradezco, Salvador Rivera, por aceptar este enlace y buenas noches para usted. ¿Cómo no? Gracias. Llegamos a los comentarios finales del por qué es su aspiración a la dirigencia nacional de la CNC. Porque la Confederación Nacional Campesina es una organización histórica en México. Porque la organización ha cumplido la primera etapa del propósito para el que fue creada desde su origen. Porque cambió el mundo, porque cambió México, porque cambió la actuación del gobierno al lado de los campesinos. Y allá, producir sigue siendo el mismo problema que hace 500 años. Hoy se requiere una CNC nueva. Es necesario rescatar a nuestra gloriosa Confederación Nacional Campesina. Es necesario regresar la CNC al lado de los campesinos en las nuevas causas que hoy tienen los campesinos. Si la causa del reparto agrario concluyó, hoy queda la causa de la organización, queda la causa de la infraestructura, queda la causa del financiamiento, queda la causa de los insumos, queda la causa del agua, queda la causa de la energía eléctrica, queda la causa de la educación, queda la causa de la comunicación, quedan muchas causas pendientes hoy en el campo. Y esta es una deuda histórica que como país y como organización tenemos con los campesinos. Por eso quiero ser el presidente nacional de la CNC. Le agradezco su presencia aquí en el estudio, diputado federal don Abraham Montes, y saludo a la audiencia también de Radio Lobio allá en Chihuahua. Gracias por su presencia, buenas noches. Muchas gracias a usted, muchas gracias al auditorio que nos ha permitido la confianza de entrar a sus hogares por este medio. Estoy a sus órdenes, buenas noches. Son las 7. Así lo dice la moda. Así lo dice la moda.